La lluvia de esa noche en Oaxaca no era una llovizna cualquiera. Caía con la furia de un cielo traicionado, golpeando el techo de lámina de nuestra pequeña casa con un estruendo que parecía querer ahogar los sollozos de mi padre. Yo tenía 9 años y mis pequeñas manos estaban pegadas al cristal frío de la ventana, mis ojos fijos en la cortina de plata que se interponía entre mi mundo y el camino de tierra que se convertía en un río de lodo. Afuera, la silueta de mi madre, Lourdes, era un borroso recuerdo en movimiento. La única luz era la del farol de la esquina, que parpadeaba intermitentemente, recortando su figura contra la oscuridad cada pocos segundos. Llevaba una maleta en una mano, y con la otra se cubría inútilmente la cabeza. No se dio la vuelta. Ni una sola vez. Sentí los brazos de mi padre, Damián, rodeándome desde atrás. Su abrazo era un refugio, pero incluso a través de la tela de su camisa, podía sentir el temblor que sacudía su cuerpo. Olía a café y a la tristeza profunda que se había instalado en nuestra casa durante meses, un aroma agrio que se mezclaba con el de la tierra mojada. Todo estará bien, mi alondra, susurró cerca de mi oído, pero su voz era un hilo frágil, a punto de romperse. No le creí. A los 9 años, ya había aprendido a analizar los datos más importantes, el tono de una voz, la tensión en un abrazo, el silencio donde antes había risas. Y todos los datos apuntaban a una conclusión irrefutable, nada volvería a estar bien. La puerta se había cerrado con un chasquido suave, casi imperceptible bajo el rugido de la tormenta, pero para mí fue el sonido más atronador que jamás había escuchado. Fue el punto final de un capítulo y el inicio de un vacío inmenso. Esa noche, me quedé dormida en los brazos de mi padre, con el sonido de la lluvia martillando en mis oídos. Desde entonces, cada vez que el cielo llora, una parte de mí vuelve a tener 9 años, pegada a esa ventana, esperando un giro de cabeza que nunca llegó. La lluvia se convirtió en la banda sonora de mi abandono, un recordatorio constante de que algunas manchas, algunas ausencias, ni la tormenta más fuerte puede borrarlas. Y juré, con la determinación silenciosa que solo un niño con el corazón roto puede forjar, que construiría un mundo para mí donde no hubiera espacio para la incertidumbre, un mundo donde yo, y solo yo, tendría el control. Un mundo a prueba de lluvia. 23 años después, el mundo que había construido era una fortaleza de cristal y acero en el corazón de Monterrey. Mi apartamento, en el piso 22 de un edificio que arañaba el cielo, era mi santuario. Minimalista, ordenado hasta el extremo, cada objeto tenía su lugar, cada superficie brillaba con una limpieza metódica. Desde mi ventana panorámica, el Cerro de la Silla se erigía como un guardián silencioso, un dato geológico inmutable en el paisaje cambiante de la ciudad. Aquí no había lugar para el caos. Mi trabajo era una extensión de ese santuario. Como analista de datos senior en una de las empresas tecnológicas más importantes del país, mi vida transcurría entre algoritmos, hojas de cálculo y proyecciones. Encontraba una profunda paz en la lógica fría de los números. Los datos no juzgaban, no mentían, no abandonaban. Simplemente eran. Contaban historias, revelaban patrones, predecían futuros con un grado de certeza que las emociones humanas nunca podrían ofrecer. Yo traducía el caos del comportamiento del consumidor en gráficos limpios y conclusiones claras. Era mi superpoder, imponer orden donde otros solo veían ruido. Esa mañana, el aroma del café recién molido llenaba mi cocina. Era un ritual sagrado. Mientras la cafetera goteaba con una precisión rítmica, yo ya estaba frente a mi laptop, revisando los informes preliminares del trimestre. Mi mente se movía con agilidad, identificando una anomalía en las cifras de ventas de la región sureste. Una pequeña desviación, invisible para la mayoría, pero para mí, era una bandera roja ondeando en un campo de datos verdes. Mi teléfono vibró sobre la encimera de cuarzo. Era papá. Una sonrisa genuina, una de las pocas que me permitía sin analizarla, se dibujó en mi rostro. Hola, pa. Contesté, apoyando el teléfono entre mi hombro y mi oreja mientras servía el café en mi taza favorita, una pieza de cerámica negra sin adornos. Hola, mi alondra. Como está la mujer más trabajadora de todo Nuevo León, su voz, siempre cálida, cruzaba los más de 1500 kilómetros que nos separaban y me envolvía como un abrazo.
Exagerado, como siempre, reí suavemente. Aquí, descifrando misterios numéricos. ¿Y tú? ¿Qué tal el restaurante? Podía imaginarlo perfectamente. Damián, a sus 57 años, de pie en la cocina de El Sabor de Oaxaca, su pequeño pero amado restaurante en el centro de la ciudad. Un lugar que había levantado con sus propias manos, con el sudor de su frente y con una receta de mole negro que era la envidia de la competencia. Lleno, como siempre, gracias a Dios. La gente no se cansa de mi mole, dijo con un orgullo que nunca envejecía. Hoy una pareja de turistas de Canadá me dijo que viajarían de nuevo a Oaxaca solo por mis tlayudas. ¿Puedes creerlo? Claro que lo creo. Eres el mejor, afirmé, y lo decía en serio. Él era la única constante en mi vida, el único dato que nunca había fallado. Hablábamos de cosas sencillas, de un nuevo proveedor de chiles, de la sobrina de una de las meseras que se iba a casar, de que debía recordar tomar mis vitaminas. En nuestras conversaciones había un territorio sagrado y tácito, un agujero negro alrededor del cual orbitábamos con cuidado, Lourdes. Nunca mencionábamos su nombre. Era un pacto silencioso forjado en el dolor compartido, una forma de protegernos mutuamente de la herida que, aunque cicatrizada, todavía dolía al tacto. Come bien, mi niña. No te me vayas a enfermar con tanto trabajo, dijo al final de la llamada, su tono teñido de esa preocupación paternal que era mi ancla. Tú también, pa. Te quiero. Y yo a ti, mi alondra. Más de lo que los números pueden contar. Colgué y me quedé un momento mirando el horizonte de Monterrey. El sol de la mañana arrancaba destellos a los rascacielos. Mi vida era esto: éxito, control, la seguridad de un sueldo de 6 cifras, la distancia protectora de una ciudad anónima y el amor incondicional de mi padre a través de un teléfono. Había construido un muro alto y grueso alrededor de mi corazón. Pensaba que era inexpugnable. Más tarde, en la oficina, durante una reunión de alto nivel, presenté mis hallazgos sobre la anomalía en las ventas. Hablé con una confianza tranquila, mostrando gráficos y proyecciones. Mis argumentos eran irrefutables, basados en datos puros. Mi jefe, un hombre que valoraba la eficiencia por encima de todo, asintió con aprobación. Excelente análisis, Alondra. Como siempre, dijo. Prepara una estrategia para abordar esto. Sentí esa oleada familiar de satisfacción. Era la validación de mi mundo, la prueba de que mi método funcionaba. Control. Lógica. Resultados. No necesitaba nada más. O eso creía. Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde en la estrategia que mi jefe me había pedido, el recuerdo de la conversación con mi padre volvió a mí. Más de lo que los números pueden contar. Para él, el amor era una fuerza inconmensurable. Para mí, era un riesgo, una variable incontrolable que había decidido eliminar de mi ecuación personal. Guardé en un cajón de mi escritorio una pequeña y vieja fotografía, la única que conservaba de ella. En ella, una Lourdes muy joven me sostenía en brazos. Ambas sonreíamos. A veces, en la soledad de mi oficina, abría el cajón solo para confirmar que había sido real, que alguna vez existió un tiempo antes de la lluvia. Luego lo cerraba con fuerza, como si pudiera encerrar el pasado en esa pequeña caja de madera. El pasado, sin embargo, tenía sus propias ideas. Y esa misma noche, encontraría la manera de derribar mi muro. Eran casi las 10 de la noche cuando por fin cerré mi laptop. El silencio de mi apartamento era absoluto, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Me serví un vaso de agua y me paré frente a la ventana, observando el collar de luces que era Monterrey de noche. Me sentía agotada, pero satisfecha. Un día más, un día controlado. Fue entonces cuando sonó el timbre. El sonido fue una disonancia, una nota equivocada en la sinfonía ordenada de mi noche. No esperaba a nadie. Mis pocas amistades, como mi colega y amiga Citlali, sabían que no debían aparecer sin avisar. Las entregas de comida se anunciaban por el intercomunicador. Este era el timbre de la puerta principal, un sonido insistente y real. Mi primer instinto fue la irritación. Mi segundo,
una punzada de ansiedad. El analista en mí comenzó a calcular probabilidades. ¿Un vecino con una emergencia? ¿Un error? Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla digital. La imagen en la pequeña pantalla era granulada, pero inconfundible. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Mi corazón, ese músculo traicionero que yo intentaba ignorar, comenzó a latir con una violencia descontrolada, como un pájaro atrapado en mis costillas. Era ella. Lourdes. 23 años más vieja. El cabello, que en mis recuerdos era de un negro azabache, ahora era corto y teñido de un rubio cenizo que no lograba ocultar las canas. Su rostro estaba surcado de arrugas finas alrededor de los ojos y la boca, líneas que contaban una historia que yo no conocía. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y una extraña y desafiante determinación. A su lado, un joven alto y delgado estaba encorvado sobre su teléfono, bañado por la luz azul de la pantalla. Era un desconocido, pero la forma de su mandíbula y la curva de sus labios eran un eco doloroso del rostro de ella. Debía ser él. Gael. El hermano del que solo sabía por una o dos frases sueltas en las escuetas tarjetas de cumpleaños que llegaban una vez al año. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Mi mente se quedó en blanco. Todas mis defensas, todos mis firewalls emocionales, se habían colapsado en un instante. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Cómo me había encontrado? El viaje desde Oaxaca era largo y costoso. Esto no era una visita casual. Era una invasión. Una parte de mí, la niña de 9 años, quería apagar las luces y fingir que no había nadie en casa. Esconderme hasta que se fueran. Pero la mujer de 32, la que había luchado cada día por su independencia, se negó. No iba a esconderme. No en mi propia casa. Respiré hondo, tratando de aplicar la lógica a una situación que era puramente ilógica. Abrir. Escuchar. Analizar. Controlar. Giré el cerrojo. El clic sonó como un disparo en el silencio. Abrí la puerta. El aire del pasillo, más cálido, entró en mi apartamento. Lourdes levantó la vista, sus ojos encontrando los míos. Por un segundo, vi un destello de algo que podría haber sido vulnerabilidad, un atisbo de la madre que recordaba. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una sonrisa ensayada. Alondra, dijo, y mi nombre en sus labios sonó extraño, una palabra extranjera. Mi niña. Estás tan grande. Avanzó para abrazarme. Mi cuerpo se tensó como un resorte. Di un paso atrás, un movimiento instintivo, casi imperceptible, pero suficiente para detenerla en seco. El abrazo quedó suspendido en el aire entre nosotras, un gesto fallido que cargó el ambiente de una tensión insoportable. Su sonrisa vaciló. El joven a su lado finalmente levantó la vista de su teléfono, evaluándome con una mirada aburrida, casi despectiva. ¿No nos vas a invitar a pasar?, preguntó Lourdes, su voz recuperando un tono de falsa dulzura. Me quedé allí, en el umbral de mi fortaleza, con la puerta abierta, sintiendo como el caos que había mantenido a raya durante más de 2 décadas comenzaba a filtrarse por la grieta que ellos acababan de abrir. Los invité a pasar, no por cortesía, sino por una necesidad primal de mover la confrontación a mi territorio, donde las reglas, al menos geográficamente, eran mías. Se sentaron en mi sofá de diseño italiano, una pieza de líneas limpias y color gris neutro que de repente parecía contaminada por su presencia. Lourdes pasaba la mano por la tela, sus ojos recorriendo cada rincón de mi sala de estar, desde la estantería de libros organizada por temas hasta el sistema de sonido de última generación. Su mirada no era de admiración, sino de tasación. Estaba calculando, valorando mi vida en términos monetarios. Gael, por su parte, se desparramó en el sofá como si fuera suyo, poniendo sus zapatillas gastadas sobre mi impecable alfombra de lana. Sacó su teléfono y unos audífonos, aislándose de una realidad que claramente le importaba muy poco. El simple acto de su indiferencia fue una ofensa calculada. Tu apartamento es muy moderno, dijo Lourdes, rompiendo el silencio. Se nota que te va muy bien, Alondra. Siempre supe que llegarías lejos.
Tienes mi inteligencia. La frase me golpeó con la fuerza de una bofetada. ¿Su inteligencia? La única herencia que me había dejado era un agujero en el pecho y la habilidad de sobrevivir. Me mantuve de pie, cerca de la cocina, creando una distancia física que reflejaba la emocional. Crucé los brazos sobre mi pecho, una postura defensiva que no intenté ocultar. ¿Qué hacen aquí, Lourdes?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Omití el mamá. La palabra se sentía como una mentira en mi boca. Lourdes fingió una expresión herida. ¿Qué manera de recibir a tu madre después de tantos años? Solo queríamos verte, saber de ti. Me encontraron a más de 1500 kilómetros de distancia. Esto no es una visita casual. Vayan al grano. Mi tono era el que usaba en las negociaciones de negocios, directo, sin rodeos, sin espacio para la manipulación emocional. La máscara de dulzura de Lourdes se resquebrajó un poco. Suspiró, un sonido largo y teatral, como si cargara con el peso del mundo. Está bien. Tienes razón. Eres directa, como yo. Otra puñalada. La vida ha sido muy dura para nosotros, Alondra. Muy dura. Desde que me fui, he luchado cada día. Por mí, y sobre todo, por tu hermano. Miró a Gael, que ni siquiera se inmutó, perdido en su mundo digital. Gael es un chico muy listo, continuó, su voz adquiriendo un tono lastimero. Tiene un gran futuro por delante. Fue aceptado en una buena universidad aquí en Monterrey. Una oportunidad de oro. Pero, las cosas son tan caras. La matrícula, la colegiatura, es una fortuna. Hizo una pausa dramática, esperando mi reacción. Yo permanecí en silencio, mi mente procesando la información. Universidad en Monterrey. Una de las ciudades más caras de México. Era una jugada audaz. Estamos hablando de, la carrera completa cuesta alrededor de 1.200.000 pesos, dijo, soltando la cifra como si fuera una trivialidad. Y luego está su manutención, claro. Un lugar donde vivir, comida, transporte. Mi silencio la envalentonó. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Hemos hecho cálculos. Pensamos que si pudieras ayudarnos con unos 60.000 pesos al mes, podríamos salir adelante. Sería solo por unos años, hasta que Gael se gradúe y pueda pagarte, por supuesto. 60.000 pesos al mes. La cifra era absurda, delirante. Era más de lo que mi padre ganaba en medio año en sus mejores tiempos. Era una suma que revelaba la magnitud de su presunción. No estaban pidiendo ayuda, estaban presentando una factura por los años de abandono. Fue entonces cuando Gael decidió participar en la conversación. Se quitó un audífono y me miró con una sonrisa burlona. Y voy a necesitar un coche, dijo, como si añadiera un artículo a una lista de compras. No voy a andar en camión por toda la ciudad. Y mi teléfono es una basura. Necesito uno nuevo para las clases. La arrogancia del chico era tan monumental que casi me hizo reír. Miré de él a Lourdes, y de vuelta a él. Eran dos caras de la misma moneda, la manipulación y el derecho adquirido. Respiré hondo, canalizando mi ira en una calma gélida. Déjenme ver si entiendo, comencé, mi voz baja y controlada. Aparecen en mi puerta después de 23 años de silencio. No para pedir perdón. No para explicar nada. Sino para exigirme 720.000 pesos al año, más un coche, más un teléfono. No lo estamos exigiendo, querida, corrigió Lourdes rápidamente. Te lo estamos pidiendo. Somos familia. Y la familia se ayuda. Familia, repetí, y la palabra salió con un veneno que no pude contener. ¿Dónde estaba esta familia, cuando mi padre trabajaba 18 horas al día para que no nos cortaran la luz? ¿Dónde estaba esta familia, cuando yo me pasaba las noches en vela estudiando para conseguir una beca porque no teníamos ni un centavo para la universidad? ¿Dónde estabas tú, Lourdes? El color desapareció del rostro de Lourdes. Mi ataque directo la había tomado por sorpresa. Eso no es justo, Alondra. Tú no sabes lo que yo pasé,
comenzó a decir. No, la interrumpí, dando un paso hacia ellos. No lo sé. Porque nunca te molestaste en decírmelo. Me mandabas una tarjeta de cumpleaños al año. Una tarjeta. Con una frase fría y distante. Esa fue toda la familia que recibí de ti. Así que no te atrevas a usar esa palabra conmigo. No tienes el derecho. Gael se levantó de un salto, su rostro enrojecido de ira. ¿Quién te crees que eres para hablarle así a mi mamá? Ella se sacrificó por mí. Tú no sabes nada. Tienes todo esto, dijo, señalando mi apartamento con un gesto amplio, y te atreves a ser tan egoísta. Egoísta, me reí, pero fue un sonido hueco, sin alegría. Todo lo que ves aquí, dije, mi voz temblando por primera vez, lo construí yo. Sola. Ladrillo por ladrillo, sobre los escombros que ustedes dejaron. No les debo nada. Absolutamente nada. Me di la vuelta y fui a la puerta. La abrí de par en par. La conversación ha terminado. Váyanse. Lourdes me miró, sus ojos llenos de una furia gélida. La víctima había desaparecido, reemplazada por la mujer calculadora que había visto en su mirada al llegar. Te vas a arrepentir de esto, Alondra. La sangre llama. Y un día, cuando estés sola, te acordarás de que nos diste la espalda. He estado sola durante 23 años, respondí, mi voz recuperando su firmeza. Estoy acostumbrada. Ahora, fuera de mi casa. Salieron en silencio, pero la amenaza de Lourdes quedó flotando en el aire. Cerré la puerta y me apoyé en ella, mi cuerpo finalmente permitiéndose temblar. La fortaleza había sido invadida. Y la batalla, lo sabía con una certeza aterradora, apenas acababa de comenzar. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de tener una resaca emocional. La visita de Lourdes y Gael había dejado un regusto amargo, una mezcla de ira y un dolor antiguo que se negaba a desaparecer. Intenté sumergirme en el trabajo, en la seguridad de mis hojas de cálculo, pero sus rostros se interponían entre las cifras. A mediodía, recibí un mensaje de texto de Lourdes. Tenemos que hablar. Por favor. En un lugar neutral. Te lo ruego, Alondra. Una parte de mí quería bloquear su número y no volver a saber de ella. Pero otra parte, la analista, la que necesitaba entender todas las variables, sentía una curiosidad morbosa. ¿Cuál sería su siguiente movimiento? ¿Qué nueva estrategia de manipulación desplegaría? Acepté, sugiriendo una cafetería concurrida en el centro de la ciudad. En público, pensé, se vería obligada a controlar su temperamento. Llegué puntualmente. Los vi en una mesa junto a la ventana. Lourdes había intentado arreglarse. Llevaba un vestido modesto y un poco de maquillaje que no lograba ocultar las ojeras bajo sus ojos. Gael, a su lado, parecía un volcán a punto de estallar, con los brazos cruzados y una expresión hosca. Me senté frente a ellos, pidiendo un café americano sin azúcar. El silencio se instaló entre nosotros, denso y incómodo, solo roto por el murmullo de las conversaciones de otras mesas. Fue Lourdes quien habló primero, su voz suave, casi un susurro. Gracias por venir, hija. La palabra hija me erizó la piel. Fui muy dura anoche, continuó, bajando la mirada hacia su taza de té. Estaba nerviosa, asustada. No debí presionarte así. Era una apertura calculada, una oferta de paz para bajar mis defensas. No funcionó. ¿Qué quieres, Lourdes?, pregunté, mi tono tan directo como el día anterior. Levantó la vista, y esta vez, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lágrimas que, para mi escepticismo, parecían demasiado convenientes. Quiero que entiendas, Alondra. Quiero contarte la verdad. Se lanzó a un monólogo desgarrador, una historia cuidadosamente construida sobre cómo mi padre, Damián, era el verdadero villano de nuestra historia. Según ella, él se había vuelto un hombre celoso y controlador después de que yo nací. La aisló de sus amigos, criticaba cada uno de sus gastos y le prohibió trabajar. Él me asfixiaba, Alondra, dijo, una lágrima rodando por su mejilla. No podía respirar.
Irme fue la única manera de sobrevivir. Y él me amenazó. Me dijo que si intentaba contactarte, se aseguraría de que nunca más lo hiciera. Me envenenó en tu contra, te alejó de mí. Durante años, intenté llamarte, escribirte, pero él interceptaba todo. Me robó a mi propia hija. La historia era tan detallada, tan llena de patetismo, que por un instante casi me hizo dudar. Pero entonces, los datos reales, mis propios recuerdos, inundaron mi mente. Recordaba a mi padre llegando a casa exhausto, sus manos agrietadas por el trabajo, y aún así sentándose conmigo para ayudarme con la tarea. Recordaba su paciencia infinita, su tristeza silenciosa, las noches que lo escuché llorar en su habitación pensando que yo estaba dormida. El hombre que Lourdes describía no existía. Era una ficción creada para justificar su abandono. Eso es mentira, dije, mi voz baja pero firme. Papá nunca haría algo así. Él te amaba. Te lloró durante años. Porque eso es lo que él quería que creyeras, exclamó Lourdes, su voz subiendo de tono. Y era un maestro de la manipulación. Te puso en mi contra. Fue entonces cuando Gael intervino, su voz cargada de un veneno que solo podía haber sido destilado por su madre durante años. Mi mamá tiene razón. Mi papá me contó todo. Ese hombre es un fracasado que no podía soportar que mi mamá fuera más fuerte que él. Por eso la alejó. Y ahora tú, que eres igual de egoísta, no quieres ayudarla. La mención de su padre, el hombre por el que Lourdes me había dejado, fue la gota que colmó el vaso. Ayudarla, repetí, mi voz temblando de furia contenida. ¿Ayudarla a qué? ¿A financiar el estilo de vida que tú crees merecer? ¿Un coche? ¿Un teléfono de lujo? Mientras el hombre que llamas, fracasado, se rompía la espalda para darme un plato de comida. No tienes idea de lo que estás hablando. Mi voz se había elevado, y varias personas en la cafetería se giraron para mirarnos. Lourdes pareció encogerse, pero Gael se puso de pie, golpeando la mesa con el puño. No te atrevas a hablar así de mi padre. Tú no eres nadie para juzgarnos. Eres una amargada que tiene dinero y no lo quiere compartir con su propia familia. Ustedes no son mi familia, grité, poniéndome de pie también. El control se había roto. La analista había sido secuestrada por la niña herida. Mi familia es el hombre que se quedó. El que secó mis lágrimas, el que celebró mis logros, el que nunca, ni por un segundo, me hizo sentir como una carga. Ustedes son extraños. Extraños que vienen a mi vida a exigir, a mentir y a insultar al único padre que he conocido. Lágrimas de rabia y dolor picaban en mis ojos. Años de resentimiento, de preguntas sin respuesta, de un dolor enterrado bajo capas de trabajo y éxito, estaban saliendo a la superficie de la forma más volcánica. Ya veo que no se puede razonar contigo, dijo Lourdes, su voz goteando desprecio. Se levantó, tomó su bolso y miró a Gael. Vámonos. Es una pérdida de tiempo. Es igual de egoísta y desagradecida que su padre. Los vi alejarse, dejando tras de sí una estela de caos y miradas curiosas. Me senté, temblando, sintiéndome expuesta y humillada. La confrontación no me había liberado. Solo había abierto la herida más profundamente, confirmando mi peor temor. Para ella, yo no era una hija a la que había perdido, era una inversión que había vuelto para cobrar. Los días que siguieron a la escena en la cafetería fueron una niebla de trabajo y ansiedad. Me sumergí en mis proyectos con una ferocidad renovada, buscando refugio en la claridad de los datos. Pero la incertidumbre persistía. Lourdes y Gael estaban en Monterrey. No se habían rendido. Sentía su presencia en la ciudad como una presión atmosférica, una tormenta que se negaba a pasar. Mi desconfianza, un rasgo que había afilado a lo largo de los años, estaba en alerta máxima. Empecé a hacer lo que mejor sabía hacer, investigar. Pasé una noche entera buscando en línea cualquier rastro de Lourdes García o Gael García. Los resultados eran escasos. No había perfiles públicos en redes sociales, ni registros de empleo recientes, ni nada que indicara una vida estable. Era como si fueran fantasmas digitales.
Esa falta de información, en la era de la sobreexposición, era en sí misma un dato alarmante. Una tarde, mientras volvía del trabajo, mi teléfono sonó. Era el intercomunicador de mi edificio. Señorita Ramírez, tiene una visita. Una señora Lourdes García. Dice que olvidó algo en su apartamento la otra noche. Mi sangre se heló. No la deje subir, dije, mi voz firme. Dígale que bajaré en un momento. No iba a permitirle entrar en mi espacio de nuevo. Bajé al lobby, mi corazón latiendo con fuerza. Lourdes estaba allí, con una expresión de impaciencia. En sus manos sostenía un bolso de mano de imitación de piel, gastado y de aspecto barato. Alondra, qué bueno que bajas, dijo, forzando una sonrisa. El otro día, con todo el drama, creo que se me cayó mi bolso. ¿No lo has visto? Era una mentira obvia. Ella no había traído ese bolso a mi apartamento. Era una excusa para volver a verme. No, no he visto nada, respondí fríamente. Y te agradecería que no volvieras a aparecer por aquí. Su sonrisa se desvaneció. Solo pensé, comenzó. Pero en ese momento, mi teléfono sonó. Era mi jefe. Disculpa, tengo que tomar esto, dije, dándole la espalda y alejándome unos pasos. La llamada fue breve, pero cuando me di la vuelta, Lourdes ya no estaba. Sin embargo, en el elegante sofá del lobby, donde ella había estado esperando, estaba el bolso. Lo había dejado. A propósito. Una ola de furia me invadió. ¿Qué clase de juego era este? Tomé el bolso con la intención de tirarlo al primer bote de basura que encontrara. Pero la curiosidad, esa peligrosa faceta de mi mente analítica, me detuvo. ¿Qué había dentro? ¿Qué quería que encontrara? Subí a mi apartamento, coloqué el bolso sobre la mesa de la cocina como si fuera un artefacto explosivo y me puse unos guantes de látex, una precaución casi ridícula pero que me hacía sentir menos invadida. El contenido era un desorden de objetos mundanos, un paquete de pañuelos de papel, un lápiz labial gastado, algunas monedas, un peine roto. Pero en el fondo, debajo de todo, había dos cosas que llamaron mi atención. La primera era una carta doblada de un hospital privado de Oaxaca. Estaba membretada y parecía oficial. La abrí. Era un aviso de cobro, el tercero, por una deuda considerable. El nombre del paciente era Lourdes García. El monto era de casi 300,000 pesos. Mi ceño se frunció. ¿Una deuda de hospital? ¿Por qué? La segunda era una receta médica. El papel estaba arrugado, pero la letra del doctor era legible. Prescribía un medicamento llamado interferón beta 1A. No reconocí el nombre. Mi mente, entrenada para identificar patrones y buscar información, se puso en marcha. Abrí mi laptop y tecleé el nombre del medicamento en el buscador. Los resultados aparecieron al instante. Artículo tras artículo, foro de pacientes tras foro de pacientes. Las palabras saltaban de la pantalla. Tratamiento para la esclerosis múltiple. Enfermedad crónica, degenerativa del sistema nervioso central. Síntomas, fatiga, problemas de movilidad, dolor, deterioro cognitivo. Costo elevado. Tratamiento de por vida. Leí durante casi una hora, cayendo por una madriguera de información médica. Cada frase pintaba un cuadro sombrío de una enfermedad implacable. La historia de la Universidad de Gael se disolvió ante mis ojos, reemplazada por una realidad mucho más cruda y desesperada. Esto no era sobre la educación de un adolescente malcriado. Nunca lo fue. La lógica se enfrentó a la emoción dentro de mí. Los datos estaban ahí, claros e irrefutables. Lourdes estaba enferma. Gravemente enferma. Y estaba endeudada hasta el cuello por ello. Pero la emoción, alimentada por 23 años de abandono, se resistía. ¿Era esto otra manipulación? Había dejado el bolso a propósito, sabiendo que yo, la analista, investigaría cada detalle. Era una jugada brillante, digna de una maestra de la manipulación emocional. Apelaba a la única cosa que podría conmoverme, los hechos.
Me senté en el suelo de mi sala, con la carta del hospital en una mano y la impresión de la información del medicamento en la otra. El muro que había construido a mi alrededor se tambaleaba. La ira que había sentido se veía ahora matizada por una emoción nueva y confusa que no sabía cómo procesar. ¿Lástima? ¿Compasión? La imagen de Lourdes en el lobby, con su rostro cansado y su ropa modesta, volvió a mi mente. La recordé pasando la mano por mi sofá, no tasando mi riqueza, sino quizás, solo quizás, imaginando una vida sin el miedo constante a la enfermedad y la deuda. El caos había vuelto a mi vida, pero esta vez, no venía del exterior. Estaba naciendo dentro de mí una guerra civil entre la lógica fría que me había salvado y una empatía incipiente que amenazaba con destruirme. Necesitaba más datos. Necesitaba una fuente fiable. Solo había una persona en el mundo que podía dármela. Con las manos todavía temblorosas, marqué el número de mi padre. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era una eternidad. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba que él desmintiera esto, que me dijera que era otra de las mentiras de Lourdes. ¿Mi Alondra? Pasó algo, contestó, su voz teñida de preocupación. Debió ser mi sexto sentido paternal, eran casi las 11 de la noche. Tragué saliva, intentando que mi voz sonara estable. Papá, necesito preguntarte algo. Y necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de historia. Dime, mi niña. Lourdes está aquí. En Monterrey, solté, y pude escuchar su respiración entrecortada. Lo sé, dijo suavemente. Amalia me llamó. Me dijo que iban para allá. Amalia, la hermana menor de Lourdes, la única de esa familia que de vez en cuando hablaba con mi padre. Papá, ella está enferma. ¿Lo sabías? Pregunté, mi voz finalmente rompiéndose. ¿Sabías que tiene esclerosis múltiple? El silencio que siguió fue la confirmación más dolorosa de todas. Fue más largo esta vez, y cuando finalmente habló, su voz era la de un hombre que cargaba con un peso que yo nunca había imaginado. Sí, mi niña. Lo sé, admitió, y el mundo bajo mis pies pareció desaparecer. Lo sé desde hace casi 10 años. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿10 años? ¿Y nunca me dijiste nada? ¿Por qué? La acusación en mi voz era inconfundible. Pude oírlo suspirar, un sonido cansado, lleno de una tristeza infinita. Alondra, tienes que entender. Unos años después de que se fue, Amalia me contactó. Me dijo que Lourdes había sido diagnosticada. Que estaba asustada y sola. Al principio, sentí, no sé, una especie de justicia retorcida. Pero luego solo sentí pena. Ella me hizo jurar que no te diría nada, continuó, su voz baja. Tenía demasiada vergüenza, demasiado orgullo. No quería que la vieras como alguien débil, o que sintieras lástima por ella. Decía que ya te había causado suficiente dolor. ¿Y tú le creíste? Respetaste los deseos de la mujer que nos abandonó, por encima de mi derecho a saber la verdad, mi voz era un látigo. No fue así de simple, Alondra, su tono se elevó, lleno de una angustia que rara vez le había escuchado. ¿Eras feliz? Finalmente. Te habías graduado, tenías un trabajo increíble, estabas construyendo tu propia vida. Te veía tan fuerte, tan enfocada. ¿Cómo podía yo llegar y lanzarte esta bomba? ¿Cómo podía volver a meter a Lourdes en tu vida, con todo su drama y su dolor, justo cuando por fin habías encontrado la paz? Pensé que te estaba protegiendo. Quería protegerte de más sufrimiento. Sus palabras me desarmaron. No había mentido por lealtad a ella, sino por amor a mí. Un amor paternal tan inmenso que lo llevó a tomar una decisión equivocada, a cargar con un secreto terrible para preservar mi frágil felicidad. Papá, susurré, las lágrimas ahora sí corriendo por mis mejillas. No tenías que protegerme. Tenías que confiar en mí. Lo sé, mi niña. Ahora lo sé. Y lo siento. Te pido perdón, Alondra. Debí habértelo dicho.
Pero cada vez que lo intentaba, veía lo lejos que habías llegado, y no podía. Fui un cobarde. No era un cobarde. Era un padre que había sufrido una traición inmensa y que había dedicado el resto de su vida a asegurarse de que su única hija nunca volviera a sentir un dolor similar. Y en su intento, había creado un secreto que ahora explotaba entre nosotros. Hablamos durante casi una hora. Me contó lo poco que sabía, que la enfermedad de Lourdes había progresado lentamente, que el hombre con el que se había ido la había dejado unos años después del diagnóstico, que había sobrevivido con trabajos esporádicos hasta que ya no pudo más. Gael no sabía la gravedad del asunto, Lourdes se lo había ocultado, diciéndole que solo eran achaques. Cuando colgamos, me quedé sentada en la oscuridad de mi apartamento. La ira se había disipado, reemplazada por una tristeza profunda y abrumadora. Tristeza por mi padre, por el peso que había llevado solo. Tristeza por Lourdes, por la vida de miedo y dolor que había vivido. E incluso tristeza por mí, por la niña que tuvo que crecer demasiado rápido y por la mujer que había construido su vida sobre una base de medias verdades. Ya no había buenos ni malos en esta historia. Solo personas rotas tomando decisiones desesperadas. El problema ya no era una simple ecuación de sí o no. Se había convertido en un complejo algoritmo de compasión, límites y un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Y la solución, por primera vez en mi vida, no se encontraba en una hoja de cálculo. Pasaron 2 días. 2 días en los que apenas dormí, dándole vueltas a la situación en mi cabeza, analizando cada ángulo, cada posible resultado. La analista en mí luchaba contra la hija herida. La lógica me decía que la enfermedad de Lourdes no borraba el abandono. Pero el corazón, o lo que quedaba de él, me susurraba que la desesperación no era lo mismo que la malicia. Finalmente, tomé una decisión. No era una solución emocional, sino una solución estructurada, una que me permitía ayudar sin sacrificar mi propia paz y seguridad. Una solución que era, en esencia, muy alondra. Llamé a Lourdes. Necesitamos hablar. Los dos. En mi apartamento. Esta noche. Mi voz era tranquila, firme. No hubo ruegos ni amenazas. Solo una declaración de hechos. Llegaron a las 8 en punto. Esta vez, la atmósfera era diferente. Yo no estaba a la defensiva. Estaba en control. Los invité a sentarse y les ofrecí agua, un gesto de civilidad que pareció sorprenderlos. Me senté frente a ellos en un sillón individual, creando una sensación de autoridad serena. Sé la verdad, Lourdes, comencé, sin preámbulos. Coloqué la receta médica y la carta del hospital sobre la mesa de centro de cristal. Sé de la esclerosis múltiple. Sé de la deuda. El rostro de Lourdes se descompuso. La máscara de mujer fuerte, la de víctima, la de manipuladora, todas cayeron al mismo tiempo, revelando a una mujer aterrorizada y profundamente avergonzada. Miró los papeles y luego a mí, sus ojos llenándose de lágrimas. Esta vez, supe que eran reales. Gael miraba de los papeles a su madre, su expresión una mezcla de confusión y pánico. ¿Qué es eso? Mamá, ¿de qué está hablando? Lourdes se derrumbó. Los sollozos sacudían su cuerpo. No quería que lo supieras, dijo entre lágrimas, dirigiéndose a Gael. No quería ser una carga. Luego me miró a mí. Lo siento, Alondra. Tenía tanto miedo. No supe cómo pedir ayuda. Después de todo lo que pasó, pedirte ayuda se sentía imposible. Pensé que si te contaba lo de la Universidad de Gael, sería más fácil. Fue una estupidez. Lo siento. Por primera vez en 23 años, la vi sin sus armaduras. Y lo que vi fue simplemente a una mujer enferma y sola. Dejé que llorara por un momento. Luego, mi mirada se posó en Gael. ¿Y tú?, le pregunté, mi voz suave pero directa. Olvídate de la universidad que tu madre inventó. Olvídate del coche y del teléfono. ¿Qué es lo que tú, Gael, realmente quieres hacer con tu vida? El joven me miró, sorprendido. Parecía que nadie le había hecho esa pregunta antes. Titubeó, mirando a su madre como buscando permiso.
Yo, no sé, murmuró. Inténtalo, insistí. Bajó la mirada a sus manos. Me gusta dibujar, dijo en voz baja, casi inaudible. El diseño gráfico. En la computadora. Pero mi mamá dice que de eso no se puede vivir. Miré a Lourdes, que seguía llorando en silencio. Luego, volví a mirar a Gael. Vi a un chico que nunca había tenido la oportunidad de tener una ambición propia. Respiré hondo. Era hora de presentar mi plan. Esto es lo que va a pasar, dije, y ambos me miraron con atención. No les voy a dar 60,000 pesos al mes. No voy a comprarte un coche. El dinero en efectivo, sin control, no soluciona nada. Pero voy a ayudar. Me incliné hacia adelante. Lourdes, mañana contactaré a mi abogado, Hernán. Crearemos un fideicomiso. Yo depositaré una cantidad de dinero significativa en él. Ese fideicomiso se encargará de pagar directamente todos tus gastos médicos, doctores, tratamientos, medicamentos. Directamente al hospital y a la farmacia. Nunca tocarás el dinero, pero nunca te faltará la atención médica que necesitas. También cubrirá la deuda que ya tienes. Lourdes me miraba con la boca abierta, incapaz de hablar. ¿Y tú, Gael?, continué, girándome hacia él. Te ofrezco un trato. Si de verdad te interesa el diseño gráfico, te pagaré el mejor curso intensivo que pueda encontrar aquí en Monterrey. Te daré una ayuda básica para la renta de un cuarto modesto y para la comida, durante los 6 meses que dure el curso. Ni un peso más. Tendrás que conseguir un trabajo de medio tiempo para tus otros gastos. Al final del curso, si demuestras que te has esforzado, que tienes talento y que eres responsable, usaré mis contactos para ayudarte a conseguir una pasantía o un trabajo de nivel inicial. Después de eso, estarás por tu cuenta. Hice una pausa, dejando que asimilaran la propuesta. Esta es mi única oferta. Es una oportunidad, no un regalo. La toman o la dejan. Gael me miraba con una expresión nueva en su rostro. No era resentimiento, ni arrogancia. Era una mezcla de asombro y una incipiente esperanza. Lourdes, por su parte, solo podía sentir las lágrimas de gratitud y alivio ahora reemplazando a las de vergüenza. Gracias, Alondra, susurró, su voz rota. Gracias. No respondí. No era necesario. Me levanté, indicando que la reunión había terminado. No hubo abrazos ni promesas de un futuro familiar feliz. Pero en esa habitación, por primera vez, no había mentiras. Solo una solución, tan clara y estructurada como uno de mis análisis de datos. Una solución que ofrecía ayuda, pero que también establecía límites firmes. Una solución que me permitía ser compasiva sin dejar de ser yo misma. Un año después, estaba de pie en el porche de la casa de mi padre en Oaxaca. La temporada de lluvias había comenzado, y una llovizna suave caía sobre el jardín, haciendo que las bugambillas brillaran con un color intenso. El aire olía a tierra mojada, el mismo aroma de aquella noche lejana. Pero ahora, por primera vez, no sentía un nudo en el estómago. Era solo lluvia. Mi padre salió con 2 tazas de chocolate caliente, espeso y aromático. Nos sentamos en silencio, viendo caer la tarde. Nuestro silencio ya no era para evitar un tema doloroso, sino uno cómodo, lleno de todo lo que ahora sí podíamos hablar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gael. Me había enviado un archivo de imagen, el logo que había diseñado para una pequeña startup de tecnología. Era limpio, moderno e inteligente. Debajo, un texto simple: lo aceptaron. Gracias. Le respondí con un pulgar hacia arriba. Nuestra relación era así, funcional, distante, pero con un respeto mutuo que había crecido en los últimos meses. Estaba trabajando duro, forjando su propio camino. Lourdes estaba estable. El fideicomiso funcionaba a la perfección. Hablábamos de vez en cuando, llamadas cortas y directas para coordinar algún pago o cita médica. No éramos amigas, y probablemente nunca seríamos la familia idílica que algunas personas tenían la suerte de conocer. La herida era demasiado profunda, el tiempo perdido,
irrecuperable. Pero el conflicto había terminado. Había una especie de paz, una tregua basada en la honestidad brutal de su situación y mi solución pragmática. Estoy orgulloso de ti, mi Alondra, dijo mi padre de repente, sacándome de mis pensamientos. De la mujer en la que te has convertido. Le sonreí, una sonrisa genuina y tranquila. Tú me enseñaste a ser fuerte, pa. No, respondió él, mirando la lluvia. Tú naciste fuerte. Yo solo te enseñé a cómo sobrevivir a la tormenta. Y en ese momento, lo entendí. Mi vida entera había sido una reacción a esa noche de lluvia. Mi obsesión por el control, mi desconfianza en las emociones, mi refugio en los números. Todo había sido un mecanismo de supervivencia. Pero ya no tenía que sobrevivir. Podía empezar a vivir. Había perdonado. No en un gran gesto de absolución, sino en el acto silencioso y diario de aceptar el pasado tal como fue y elegir un futuro diferente. No había perdonado a Lourdes para liberarla a ella, sino para liberarme a mí. La lluvia amainó, y un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, pintando un arcoíris sobre los tejados de Oaxaca. Y yo, Alondra Ramírez, la analista de datos, la hija del abandono, la arquitecta de mi propia fortaleza, finalmente sentí que estaba en casa. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirla con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Hasta la próxima.